Para la última columna dejamos a modo de despedida la ley de medios. No porque no fuera un tema interesante para abordar, sino porque como es nuestra despedida, como estudiantes de periodismo que estamos haciendo una pasantía en esta radio, lo que queremos es llamar a reflexión a la gente que nos escucha del otro lado. La ley de medios lo que busca es organizar el espectro radioeléctrico, es decir, que no haya radios que se pisen unas a otras. La FM es un fenómeno propio de la década del 80, es la tecnología más barata, de hecho, fíjense que nosotros estamos saliendo por una FM, pero ¿qué ocurre? Hay costos indirectos, pero también muchos problemas. La radio no conoce límites, los límites se los da la potencia y la altura de su torre, bueno, una serie de detalles técnicos que son complicados. La ley separa un 33% del espectro radioeléctrico para el uso de las radios comunitarias. ¿Qué es una radio comunitaria? Por ejemplo, de las que estamos saliendo nosotros ahora. Son radios que transmiten la información y el interés de la gente de la localidad. Y hay un problema, venimos hace muchos años escuchando las grandes AMs, hace 30 años venimos escuchando las grandes FMs de capital o de los grandes centros urbanos y no nos damos cuenta que a la vuelta de la esquina quizá tenemos una radio que nos informa más lo que a nosotros nos interesa que lo que está pasando en Capital Federal, que sacando que uno tenga que ir a Capital como hecho meramente informativo, no es de nuestro interés. No porque no querramos estar informados, sino porque en lo inmediato no nos resuelve nada. Ahora, ¿qué ocurre? La ley de medios lo que regula es el uso del espacio radioeléctrico. Y en el interior esto ya se está solucionando. Se están instalando radios donde nunca antes las hubo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, ocurre un accidente acá en Buenos Aires y cualquier radio del interior puede llamar a un colega de Capital, contactarse con él y, dependiendo de la buena voluntad de la otra persona, obtener la información que necesita para informar a su público. Ahora, hace poco más de un mes hubo un aterrizaje de emergencia de un helicóptero en la localidad de San Pedro Jujuy. Esto puede llegar a ser algo meramente anecdótico, pero si hay un medio en San Pedro Jujuy que puede cubrir la noticia de primera mano y tener testigos, a mí me va a permitir tener la información. Y esos medios son los medios locales. Lo que la ley de medios no ha contemplado, y es una serie de problemas, son, por un lado, unos datos técnicos y por otros lados, el tema de los sueldos. Las torres que ven ustedes cuando pasan frente a una radio, porque algún amigo le indica, estas torres no son precisamente baratas. Una torre no baja de los 100.000 pesos, dependiendo de la altura que tenga, y en realidad la ley establece que donde está la radio tiene que haber una antena que transmita a otro lugar donde hay una antena mucho más alta, un mástil más alto en realidad, porque la torre esa que vemos se llama mástil, y que tiene que tener alrededor un terreno de modo tal de que si se cae no afecte a ningún vecino. Estamos hablando de un platal. Y con las radios comunitarias, parte de ese platal lo va a poner el Estado para recuperar en una forma que no estaba muy clara, porque lógicamente se está haciendo una inversión en un lugar donde se necesita. Volvemos al lugar del caso de San Pedro Jujuy. Si San Pedro necesita una radio, es lógico que el Estado ayude a construir esa radio. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de equipos muy caros y al mismo tiempo estamos hablando de que el Estado está haciendo un préstamo que lógicamente lo tiene que recuperar. ¿Cómo lo recuperará? Y bueno, descontándole de pauta publicitaria que quizá le dé a esa radio para resarcirse el gasto que hizo en el mástil, en la antena, en los equipos y demás. Las radios comunitarias tienen nada más que el 33%. Son radios que no, a duras penas tienen 30 kilómetros de alcance en algunos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nos tenemos que plantear una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar tal radio de la capital, supongamos. En cambio, miremos qué hacen nuestros vecinos. Por ejemplo, Bolivia y Brasil. Tienen un noticiero nacional, vamos a hablar, en este caso estamos hablando de televisión, ¿no? Pero en la radio también ocurre. Un noticiero nacional que suele ser de 1 hora, un noticiero provincial, o en el caso de Brasil, estatal, de media hora, y otro noticiero local. Entonces uno sabe en qué horario escuchar el medio y estar informado de todo lo que a uno puede interesarle. Ahora, ¿qué ocurre? Allá son grandes empresas, Brasil es un mercado en sí mismo, son 250 millones de habitantes. Nosotros tenemos una muy mala distribución poblacional. Entonces no podemos pretender que una provincia de baja incidencia poblacional pueda mantener el 33% de emisoras que exige la ley. ¿Cuál es el otro problema que hay también desde lo económico y en cierto aspecto laboral? Las radios comunitarias están destinadas a fines culturales, propios de interés de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Más de una comunidad hay un profesional. Y supongamos, nos llaman a nosotros, ya estando graduados, a trabajar en una radio comunitaria. Y el convenio colectivo del trabajador periodístico establece que el salario básico de un periodista es 4.500 pesos, con diploma.
En locución, un locutor cobra 4.000 pesos y un operador técnico cobra otro sueldo. Ahora, también la ley establece cuántos locutores tiene que haber por día. Si una radio transmite las 24 horas, tiene que tener 6 locutores. Y esto es un platal, porque hay radios que no son comerciales, que no pueden sostener ese gasto. Y esa es una de las cosas que hoy, como despedida, los queremos llamar a reflexión a ustedes. Es muy lindo tener una publicidad. Todavía hemos visto algún caso en alguna radio de platense que han buscado hacer publicidad en una radio de la capital muy importante, de un gran multimedio. Ahora, la pregunta es, ¿alguien va a venir de Capital hasta La Plata a comprar en ese negocio? ¿No sería lo más lógico que invirtiera en una radio local, que se informara qué alcance tiene, a qué público va y demás? Para eso están las radios comunitarias. Entonces, cuando, si algún comerciante nos está escuchando, piensen en una publicidad, piensen en la proximidad de los medios que tienen en su zona y que seguramente esa publicidad les va a salir mucho más barata y está en la población que a ustedes les interesa. Y a usted como oyente le tiene que interesar no solamente la información nacional, que le va a llegar por diferentes medios, sino también la información local, porque al gran medio de Capital no le va a interesar la problemática de si Los Hornos se puede transformar en un municipio o no, si Los Hornos se inundó o no en la inundación del pasado 2 de abril. Entonces, acá hay que tener también un poquito de criterio regional y, si se quiere, ponerse la camiseta local a la hora de acompañar o no a un medio. Nosotros nos estamos despidiendo. Esta fue una experiencia muy linda, muy interesante. Interactuamos con chicos de todo el país en el equipo que hizo este programa, y bueno, esperamos que piensen y tomen conciencia de para qué está la ley de medios y para qué estamos también nosotros, y nos den una mano cuando desde una radio comunitaria vayan a pedirles ayuda para la publicidad o para alguna cosa por el estilo. Hasta siempre.